Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a las actividades planificadas para esta segunda semana ya de la unidad número 4. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo un tema, haciendo un pequeño recuento en función de los temas que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, en la clase anterior, sobre todo, y vamos a ir analizando desde el punto de vista de las vitaminas. Habíamos analizado, habíamos visto en la clase anterior las biomoléculas orgánicas, y obviamente todas las vitaminas corresponden justamente a las biomoléculas orgánicas. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este proceso, vamos a ver cuáles son las actividades en función de estas estructuras, cómo se van formando, cómo se van desarrollando y cuál es la importancia dentro de las actividades de nuestro organismo. Vamos a ir viendo justamente las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunos son de naturaleza lipídica, pero otros no. Y eso nosotros habíamos ya explicado y vamos a ver un poquito más en función de todos estos procesos. Las vitaminas de composición lipídica derivan de un compuesto que se denomina isopreno, un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles. A continuación vamos a mostrar algunos de ellos. Por ejemplo, la vitamina A1. Habíamos dicho que participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa xeroftálmica, que esto es la resequedad de la conjuntiva en nuestros ojos, alteraciones en la piel y ceguera nocturna. Se encuentran este tipo de vitaminas en la yema de los huevos, las verduras, el hígado, el bacalao y las zanahorias. En cuanto a la vitamina D3, esta aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento y la deformación de huesos. Este tipo de vitamina se encuentra en el aceite del hígado de pescado y en la leche entera de vaca. Mientras que la vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitamina se encuentra en los aceites vegetales, la leche, los huevos y también las verduras. En cuanto a la vitamina K1, favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias. Se encuentran principalmente en las hojas de las plantas verdes, el hígado, los riñones y algunas frutas. Esto en cuanto a este tipo de vitaminas, pero existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Entre estas vitaminas podemos mencionar obviamente las siguientes que son importantes para el desarrollo de los organismos. Y vamos a iniciar viendo la familia de las vitaminas B. Vamos a analizar primero la vitamina B1, que interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi, que esta es una enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Este tipo de vitamina se encuentra en los cereales, las legumbres y las verduras, que ya saben qué tipo de alimentos ustedes deben consumir. La vitamina B2, por su parte, participa en la respiración celular. Su carencia produce alteraciones en la piel y las mucosas y trastornos en función del crecimiento. Este tipo de vitaminas se encuentra en los huevos, la leche, el hígado y las frutas. En cuanto a la vitamina B5 y la vitamina B6, no se han observado alteraciones debido a la falta de vitamina B5. La carencia, por el contrario, de la vitamina B6 provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos, mientras que la B6 se encuentra en los cereales y en los frutos secos. Es que también debemos consumir ese tipo de vitaminas, de ese tipo de productos, obviamente de ese tipo de alimentos que contienen la vitamina tanto B5 como la B6.
En cuanto a la vitamina B12, participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Este tipo de vitamina se encuentra fundamentalmente en la carne. Y por último, y la más importante, especialmente ahora que estamos entrando en este proceso de fríos, estamos entrando en este proceso de bajas temperaturas, debemos consumir la vitamina C. Actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta produce escorbuto. El escorbuto tiene síntomas que son, obviamente, se caracterizan por la inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitaminas se encuentra en vegetales frescos y frutas, sobre todo en frutas, especialmente en las que contienen estructuras cítricas. Esto para hacer un poquito de recuento de las vitaminas que nosotros habíamos visto en clases anteriores. Aparte de las vitaminas, nosotros tenemos otros compuestos que se denominan proteínas. Y ustedes habrán escuchado en determinados programas de televisión, de salud, orientados obviamente a salud, cuando hablamos de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Y nosotros hoy en día han tomado esta determinación, este término, para utilizar, por ejemplo, cuando hablan de cocina, por ejemplo, cuando hablan de preparación de alimentos, que tiene que decir, tienen que colocar la proteína, que incorporan la proteína. ¿Cuál es la proteína? La proteína es la carne es la proteína. Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carboxilo y un carbono central unido a un radial que varía en un aminoácido a otro. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y han de formar parte necesariamente de la dieta. El enlace que une los aminoácidos se denomina enlace peptídico. Debido a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también polipéptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden precipitar cuando se calientan. Así sucede, por ejemplo, con la albumina del huevo, por ejemplo. La clasificación en función de las proteínas se clasifican en dos grandes grupos: las proteínas simples o huloproteínas y las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Cuando hablamos de las proteínas simples o proteínas huloproteínas, como se los conoce, estas obviamente están formadas exclusivamente por cadenas de polipéptidos. Entre los holoproteínas más conocidas están las del grupo de las albuminas. En cuanto a las proteínas conjugadas o heteroproteínas, por el contrario, estas se encuentran formadas por cadenas de péptidos unidas a otro tipo de compuestos que reciben el nombre del grupo de prostético. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteína. Si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. Esas son las características en cuanto a esta clasificación de proteínas. La estructura de una proteína es la organización de una proteína. Podemos distinguir 4 niveles de estructuras que son sucesivamente más complejas. Estas estructuras son las siguientes. Por ejemplo, tenemos aquí la estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que se suceden en una cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se representan de la siguiente manera. Aquí obviamente tenemos una estructura en la cual nosotros podemos determinar la formación o la secuencia de formación de un aminoácido. Tenemos la EALA, tenemos la CIES, tenemos la LEU, tenemos la BAL, tenemos la LS y tenemos la SER. Obviamente, esta cadena, obviamente, mientras más compleja es, obviamente, dentro de esta primera etapa o de la etapa primaria. En cuanto a la etapa secundaria, en etapa secundaria se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma.
se establecen puentes de hidrógeno en diferentes partes de las moléculas y esta adquiere una estructura tridimensional. Existen dos tipos de estructuras secundarias que son el tipo hélice y la conformación tipo B. La conformación tipo hélice es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, las uñas y las plumas. Ustedes lo han visto que cuando, especialmente las mujeres que son un poco vanidosas, de hecho son bastante vanidosas, van a los centros de belleza y les dice su cabello le hace falta queratina. Justamente es este compuesto. Este compuesto corresponde obviamente a qué? Obviamente es una proteína que va a nutrir en este caso a su cabello, porque obviamente ha perdido este compuesto. Entonces ya saben. En cuanto a esta queratina, tiene una estructura en forma de hélice dentro de su composición, dentro de su estructura. Y mientras tanto, en la conformación B, esta es una estructura plana que se pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo es la fibroína, que se encuentra, por ejemplo, en la seda. Esa es la estructura secundaria de la proteína. Aquí tenemos las dos subdivisiones en cuanto a la estructura secundaria de la proteína. En la estructura terciaria, en la estructura terciaria se produce cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí misma. Los enlaces más importantes que mantienen esta estructura son los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes disulfuros que se encuentran en ellas, entre aquellas zonas de la proteína en la que existen átomos de azufre. Un ejemplo es la mioglobina en los músculos de los vertebrados, mientras que en la etapa cuaternaria o en la cuarta etapa, en la cuarta estructura, esta está constituida por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una gran proteína. Un ejemplo es la hemoglobina que contiene los eritrocitos en la sangre. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones. Dentro de ellos vamos a ver a continuación en el siguiente cuadro cómo obviamente y cuáles son la variedad de funciones que contienen las proteínas. Por ejemplo, tenemos la función y tenemos el ejemplo. Estructural, algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos. Dentro de un ejemplo tenemos el colágeno, que forman los huesos y los tendones, la queratina del pelo, las uñas y las plumas, y la elastina que se encuentra en los ligamentos. Todo eso obviamente está constituyendo justamente esta estructura de las funciones de las proteínas. En cuanto a la función de reserva usado en obtención de energía, un ejemplo es en este caso la ovoalbumina de la clara del huevo y la caseína de la leche. Es fundamental. En cuanto a la función de regulación, actúa en la regulación de procesos metabólicos. En este grupo se incluyen algunas hormonas. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar, dentro de esta etapa está la insulina que favorece la absorción y la utilización de la glucosa y el glucagón que estimula la degradación del glucógeno o glucosa en el hígado. Es fundamental. Cuando no funciona bien este proceso, obviamente nosotros tenemos problemas con los almidones. En cuanto a la función catalizadora, esta controla la velocidad de las reacciones. Dentro del ejemplo, podemos mencionar la lisosima. Cataliza la ruptura de los polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. En cuanto a la función defensiva, actúan defendiendo a los organismos de órganos o de componentes patógenos. Dentro del ejemplo podemos mencionar las inmunoglobulinas o anticuerpos. Estos reconocen y neutralizan los agentes patógenos que tratan de infectar el organismo. En cuanto a la función transportadora, se unen a otras sustancias para transportar a los diferentes tejidos. Dentro de este ejemplo tenemos la hemoglobina de la sangre, pues esta transporta el oxígeno a los tejidos, las lipoproteínas que transportan los lípidos. En cuanto a la función contráctil, permiten a las células y a los orgánulos contraerse y participar en distintos tipos de movimiento.
Dentro de los ejemplos podemos ver o podemos mencionar la miosina y la actina. Estas permiten la contracción de los músculos. La tubulina forma los microtúbulos de los cilios y también de los flagelos. Estas son las características fundamentales en cuanto a las funciones que tienen las proteínas, las diferentes funciones que tienen las proteínas en el organismo. Pasamos a la siguiente etapa en función de las enzimas. Las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos y biocatalizadores. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar a su equilibrio. Los principales tipos de enzimas que podemos mencionar son los siguientes. Tenemos el óxido reductasas. Este cataliza reacciones de oxidación y también de reducción. Las transferasas catalizan reacciones de transferencia de grupos. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rupturas de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Las liasas catalizan reacciones de rotura de enlaces sin incorporar agua. Las isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último, las ligasas, que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. En cuanto a los mecanismos de acción de los enzimas, el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismos de acción y dependen de la composición, de la estructura de las enzimas y también de la especialización que tienen por el sustrato. En este dibujo, a continuación, vamos a ver representado el mecanismo de acción de las enzimas. Vamos a ver, aquí nosotros podemos ver el mecanismo de acción de las enzimas, cómo van estructurándose. Habíamos visto anteriormente en las etapas que tenían los componentes anteriores, que obviamente estaban representados por letras. Tenemos siempre representados por la letra E. En este caso, la primera letra E es una enzima. Tenemos la letra S, la letra S, tenemos las componentes de P, tenemos los componentes E y por último los componentes P. Ese es un mecanismo de acción de las enzimas, de tal manera que E es la enzima, S corresponde a un sustrato y P el producto de la unión de la enzima y el sustrato, es decir, el sustrato modificado. ES es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato y lo denominamos complejo enzima-sustrato, mientras que el componente EP es el conjunto de enzimas producto, formado por la enzima y un producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas. Primero, la formación del complejo ES, la modificación del sustrato y por último, la disociación del complejo EP. Ese es el mecanismo de acción de una enzima. En, en relación al ácido nucleico, el ácido nucleico es una biomolécula formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas. Son polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por la unión de glúcidos o azúcares, que es más conocido como pentosas, una base nitrogenada y ácido fosfórico. Al conjunto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos como nucleosis y al unirse a este el ácido fosfórico obtenemos el nucleótido. Aquí en el siguiente gráfico nosotros podemos observar justamente la nucleosis y nucleótidos en relación al ADN y también al ARN en nuestras células. En este sentido, la pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa formará el ARN. El ARN significa ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa originará al ADN. ¿Qué es el ADN? Es un ácido desoxirribonucleico. Esas son las características. Las bases nitrogenadas se clasifican en purinas y pirimidinas.
Las purinas son de adeína y están representados por la A, y la guanina letra G, mientras que las pirimidinas son la timina, perdón, representados por la letra T, la citosina representado por la C, el uracilo representado por la U, adenina, guanina, timina y citosina forman parte del ADN, mientras que el ARN, la timina, es sustituida por un uracilo. Esa es la característica en cuanto a la formación y los compuestos que tienen nuestras células. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Existen 4 nucleótidos componentes del ADN y reciben el nombre de desoxirribonucleidos, al igual que en el ARN, que también tiene 4 ribonucleidos. Los nucleótidos se unen a uno u otros o mediante enlaces fosfodiéster y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles, enrolladas o en forma de espiral. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, podemos mencionar que primero proporciona energía en el metabolismo celular. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una, dos, tres moléculas de ácido fosfórico y originar un grupo de compuestos ricos en energía como el ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato. Ese es el significado de ATP. También actúan en la comunicación celular. En la membrana plasmática existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio extracelular, los cuales activan o inhiben determinados enzimas. Además, favorecen la actividad catalizadora de los enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora. Y aquí nosotros podemos ver los enlaces fosfodiéster, podemos ver la pareja de nucleótidos que se van formando en cuanto a la estructura dentro del ADN de la célula. Tenemos el ácido fosfórico representados por los círculos en forma azul. Tenemos el desoxirribosa representado obviamente, eh, por este gráfico, obviamente. Y por último, la base nitrogenada, obviamente, cómo está constituida. Esa es la estructura del ADN. Pero, ¿qué es el ADN? ¿Cuándo fue descubierto? Vamos a ver en esta última parte, vamos a ver un poquito de la historia en función del ADN. En el año de 1953, James Watson y Francis Crick establecieron la estructura tridimensional del ADN, construyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula de ADN. Erwin Kraftfahrt y Maurice Wilkins también aportaron al desarrollo de este proceso. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleidos. Habitualmente se encuentra en forma de doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla en función del ADN. Para formar la doble cadena existe una complementariedad entre las bases nitrogenadas. La adenina siempre se empareja con la timina y la guanina con la citosina. Entre las primeras parejas se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina-citosina se establecen tres puentes de hidrógeno. Las cadenas de ADN tienen dos extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo 5, mientras que en el otro es llamado extremo 3. La secuencia de nucleótidos de la doble cadena dispuestos en forma complementaria y antiparalela se enrolla sobre sí misma y forma unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que conocemos como la estructura de doble hélice dentro de estos componentes. Esta doble hélice se considera como la estructura secundaria del ADN
pero puede compactarse mucho más gracias a unas proteínas denominadas histonas. El ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosomas, los cuales pueden empaquetarse y generar lo que se conoce con el superenrollamiento del ADN. Estas estructuras se van compactando hasta formar los cromosomas. El ADN participa en procesos imprescindibles para la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas y es el portador de la información genética y por tanto se tiene que duplicar para pasar la información a las células hijas. Por eso, proceso que recibe el nombre de replicación. Esa es la duplicación, en este caso, de este proceso celular. En función de la secuencia de los nucleótidos del ADN que contengan un organismo, se creará una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio conocido como transcripción. Y en él, a partir de la cadena del ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteína o convertidas a proteínas. Esas son las características más predominantes dentro de estas estructuras. Vamos a ver un poquito más en función en esta siguiente etapa de qué es el ADN. Vamos a ver. Que es fundamental también aprender, ver qué son estos conceptos, estas características en función de esta estructura que tienen nuestras células y que son fundamentales también poderlos identificar. Y vamos a ver en sí un poco más determinante qué es el ADN. ¿Qué es el ADN? Vamos a ver cuáles son las características fundamentales del ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un polímero esencial para la vida en general, encontrado en el interior de todas las células de los seres vivos y en el interior de la mayoría de los virus. Es una proteína compleja, larga, en cuyo interior se almacena toda la información genética del individuo, esto es, las instrucciones para la síntesis de todas las proteínas que componen su organismo. Podría decirse que contiene las instrucciones moleculares de armado de un ser viviente. Prácticamente tiene toda nuestra información. Las unidades mínimas de dicha información genética se llaman genes y consisten en una secuencia específica de los nucleótidos que componen el ADN y permiten además su transmisión hereditaria, algo vital para la evolución de la vida. Además, en esta estructura están contenidas también la información respecto a cómo y cuándo deben darse la síntesis de los componentes básicos de la célula. El ADN está contenido en las células, ya sea disperso o en su citoplasma, en el caso de los organismos procariotas, bacterias y arqueas, o dentro del núcleo celular, en el caso de las eucariotas, plantas, animales y hongos. Para su decodificación y empleo como molde, hace falta la intervención del ARN o ácido ribonucleico que lee las estructuras y la emplea como molde en un proceso denominado transcripción o traducción que habíamos visto y en esta última etapa. Cabe decir que el ADN de cada individuo es único y diferente, producto de la combinatoria de los códigos genéticos de sus padres en un proceso que se da al azar. Esto claro con los organismos de reproducción sexual en los que cada progenitor aporta la mitad de su genoma para fabricar un individuo nuevo. En el caso de los organismos unicelulares de producción sexual, la molécula del ADN se reproduce a sí misma en un proceso llamado replicación. El contenido genético del ADN es sumamente valioso para la vida y a pesar de ello es posible que sufra daños debido al contacto con mutágenos. Radiación ionizante
ciertos elementos químicos o incluso algunos fármacos, como el caso de de las quimioterapias, lo cual acarrea errores de transcripción a la hora de la síntesis celular. Esto puede producir o conducir a la enfermedad y muerte del individuo o también a la transmisión hereditaria de las estructuras defectuosas, dando origen a descendientes con defectos congénitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta estructuración también. En cuanto a la estructura del ADN, las moléculas del ADN es una tira larga de unidades llamadas nucleótidos que consisten a su vez en una molécula de azúcar, en este caso desoxirribosa. Obviamente aquí tenemos C base 5, H base 10 y O base 4, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina, y grupo fosfato que sirve de enlace entre los nucleótidos. De allí que cada nucleótido se distinga de los demás en la base nitrogenada que posee y que todas juntas elaboren una cadena llamada secundaria del ADN y que puede ser transcrita empleada a la inicial de cada base, por ejemplo, ACTA, GTC, AGT, obviamente dentro de las características y estructuras genéticas. El ADN además posee una forma de doble hélice, enrollada sobre sí misma en tres distintos patrones denominados A, B y Z. De acuerdo a su secuencia, cantidad de base y función específica, esta estructura se produce debido a la unión de dos tiras de nucleótidos mediante puentes de hidrógeno. Aquí nosotros podemos ver la replicación del ADN. Tenemos la replicación del ADN, consiste en la separación de las dos hebras del ADN. Aquí nosotros podemos ver cómo está formado gráficamente, cómo nosotros podemos observar las estructuras y la replicación del ADN. La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN genera dos idénticas a sí misma y es clave en la reproducción celular, ya que todas las células del cuerpo han de tener el mismo exacto genoma, al igual que en los organismos de reproducción sexual, que son prácticamente clones el uno del otro. El proceso consiste en la separación de las dos hebras del ADN, cada una de las cuales funcionará como un molde para sintetizar una nueva compañera. Si todo sale bien, al final habrá dos moléculas idénticas del ADN original, ambas en doble hélice. De allí que se replica, que la replicación sea clave para generar la herencia que se proporciona desde el progenitor hacia sus descendencias. Se suponen tres tipos de replicación dentro del ADN. Tenemos la semiconservativa, tenemos la conservativa y tenemos la dispersiva. En relación a la semiconservativa, tal como se describió antes, las hebras se separan y de cada una de las antiguas se sintetiza una nueva. En función de la conservativa, tendría lugar si las dos hebras antiguas, luego de servir de molde, volvieran a juntarse en su antigua compañera y al final hubiese una molécula de ADN enteramente nueva junto a la vieja que se reconstruiría. Y la dispersiva y última ocurriría si las hélices resultantes estuvieran compuestas por fragmentos de ADN viejo y también de ADN nuevo. Eso en cuanto a las determinaciones de estos procesos. Tenemos que identificar, tenemos que determinar cuál es la diferencia entre ADN y ARN. El ADN y el ARN son cadenas de nucleótidos similares, pero se diferencian, como su nombre lo indica, en el tipo de azúcar presente en su estructura, la desoxirribosa y la ribosa respectivamente. Además, el ARN es casi 4 veces más grande que el ADN y está compuesto por una hélice simple en lugar de dos. Esta distinción también es funcional. Obviamente, pues el ADN contiene el molde genético y el ARN es el encargado de ejecutar o transportarlo. Entonces, ahí obviamente tenemos las diferencias en cuanto al ADN y el ARN. Esas son las características fundamentales dentro de este proceso que hemos visto
los compuestos más importantes y obviamente que tenemos que tener esta estructuración. Debemos identificar cómo nosotros estamos entrelazados, cómo nosotros podemos, por ejemplo, dar determinadas características, heredar a nuestros hijos a través justamente del ADN. El ADN es el componente de la célula que contiene toda la información genética de qué somos, cómo estamos constituidos, cómo fuimos construidos. Prácticamente el hombre ha ido analizando, ha ido viendo entre todo su conjunto cómo obviamente dónde se encuentra la información. Prácticamente esta célula y este ADN vendría a ser como, hablando en términos informáticos, el disco duro donde todo se encuentra almacenada toda la información genética de cómo hemos sido construidos. Entonces aquí hemos visto determinadas alteraciones, las composiciones y otras características más en función del ADN. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema que es bastante importante dentro del estudio de nuestra genética, dentro del estudio de la composición misma de nuestro organismo, de quiénes somos, de cómo hemos sido elaborados, cómo fuimos construidos desde el punto de vista de la biología. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido la presente hora de clases. Espero que la siguiente semana, obviamente, podamos continuar desarrollando este tipo de clases debido a que existen ya rumores de que los cortes de energía se van a seguir reduciendo y obviamente de esta manera ustedes van a poder interconectarse el desarrollo de todas estas clases. Señores y señores, una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.